Pacha, la leyenda crece con cada combate, la fe no decrece, rituales de lucha, la tradición, honran el pasado con devoción. Bienvenidos al Templo del Sol, damas y caballeros, y por supuesto, quien está ingresando al ring ya lo conocen, él es Javier Afán. Quiero felicitar a todos los niños que han venido el día de hoy. Niños, muchas felicidades para el Día del Niño. Ayer han festejado su día. Y qué mejor manera de disfrutarlo acá, junto con nosotros, en Hacha Pacha. Porque este evento, esto es lucha. ¡Fuerte el aplauso! Y así empezamos con todo. Esto es lucha en el Templo del Sol. ¿Qué tenemos el día para hoy? Bien, como saben, en cuestión de lucha se llevó a cabo la primera fase. Hoy continúa, ahí ven a Maru como finalista y hoy se decide entre estos 6 gladiadores la segunda final, el segundo finalista del torneo 4000. Así que nuestro evento está imperdible. Sin más preámbulos, quiero invitar también a mi compañero, al señor Mr. Lucha. Hola, bienvenido. Y bueno, ahí estamos nosotros. La emoción del público. Y sin más preámbulos, voy a dar una invitación y voy a ceder el micrófono a un grande, a un magnífico. Señoras y señores, con ustedes, a Maru. Voy a invitar, por favor, a Maru, que hoy le decimos unas cuantas palabras. Y bueno, miren cómo arrancamos el espectáculo. Finalmente aquí está la estrella de cuestión de lucha, el hombre que se notó en esta tremenda final, el primer finalista hacia el torneo 4000 y por supuesto tiene a su haber uno de los torneos en la edición 2023, fue el ganador y el primer campeón Calajicani, amigos. Ahí está Amaru para todos ustedes. Escuchemos qué es lo que tiene que decirnos. Como ya saben, yo soy el finalista del torneo 4000 y futuro ganador 2 veces del torneo 4000. Pero tengo algo que me deja inquieto por las noches. Es que ustedes no me apoyan y no entiendo el por qué. Yo me gané las cosas limpiamente. Y quiero saber en qué estoy fallando. Vamos. ¿Alguien? ¿En qué estoy fallando? ¿Estás gordo? Nadie. Miren, yo hice de todo. ¿Cómo? Bueno, aquí tratando de convencer al público del apoyo y miren lo que pasa. Ahí complaciendo a la fanática vemos a Amaru, amigos. Eso es gente. Yo haría de todo para mantenerlos contentos.
quiero su apoyo, sus respetos. Es todo lo que pido. Porque saben algo, cada golpe que doy, cada vez que caigo acá y me levanto, esa es prueba de que Amaro nunca se rinde. Y hay gente que me odia. Y está bien. Porque quieran o no, les guste o no, yo voy a levantar esa copa. Y cuando lo haga, todos van a saber que Amaru nació para esto. Y hoy se definirá a mi rival en la final. Sea quien sea, que se prepare, porque no va a enfrentar a un hombre, va a enfrentar a una bestia. Porque yo soy furia, soy fuerza, soy Amaru. Bueno, el buen entendedor, amigos, Amaro está muy seguro de llegar a la final y levantar por segunda vez consecutiva la Copa Bicentenario en esta ocasión. Pero, tenemos que averiguar quién será el rival del coloso Amaru. Y eso lo vamos a averiguar en breve, amigos. Por el momento, despedimos al primer finalista, que estará observando muy de cerca quiénes serán los que se van a enfrentar esta noche. Vamos con nuestra primera lucha. Y yo soy Sangre Aymara, el que siempre gana y el campeón interpromocional de redes. Pero eso ustedes ya lo saben. Estoy aquí para anunciar mi presencia en Torneo 4000. Estoy dispuesto para arrasar con todo y llegar como finalista y posterior llevarme la Copa Bicentenario de este año, porque yo siempre gano. Yo siempre gano. ¿Qué le llegó hoy al gran vencedor? Sí. ¡Sí! Esta es mi gran oportunidad, la gran oportunidad de Atipar. Y aquí dice que me enfrento a Sangre Aymara. Sangrón, el 13 de abril tú conocerás el honor, el poder y la furia. Y ni tú ni nadie se va a interponer en el camino de Atipar hacia la Copa Bicentenario. Nos vemos en Esto es Lucha. Y bueno, como acaban de presenciar, la primera lucha será la fase eliminatoria hacia la segunda final del torneo 4000, damas y caballeros. Así iniciamos. Esto es Lucha y lo estás disfrutando por Contra las Cuerdas. Haciendo su ingreso al Templo del Sol, amigos. Él es el hombre conocido como el gran vencedor. Ahí vemos saludando a unos pequeños fanáticos también ahí. Muy seguro de sí mismo. Atipar.
siempre gano. Y aquí hace su ingreso el rival en cuestión para Atipac en este momento. Esto es mío. Ya como Bicentenario también será mío. Él es el campeón interpromocional de redes y es el hombre que nunca pierde, Sangre Aymara. Como lo quiere el público a este gladiador. Vamos a invitar al árbitro de turno, al señor Luis Guerra. Señor árbitro. Ahí está, señor árbitro. El señor Luis Guerra. El aplauso, por favor. Y ahí está nuestro árbitro de turno, el hombre más parcial del Templo del Sol. Cuando usted guste. Buena inicia la acción y rápidamente Atipac va al ataque, pero y ataca a Sangre Aymara, amigos. Esta es la lucha para clasificar a la triple amenaza que más adelante se disputará en la final hacia el torneo 4000. Les explicamos las reglas. 20 minutos de duración de combate. La victoria solo se puede obtener por conteo de 3 o rendición. Si los 20 minutos llegan a tiempo límite, habrá muerte súbita de 5 minutos. Así comenzamos la fase eliminatoria hacia la triple amenaza por el torneo 4000, segunda final. Candado a la cabeza de Sangre Aymara, contraataca Atipac, trata de quitarse el castigo de encima. Sangre Aymara lo consigue, ahora tiene llave al brazo para Atipac. Gira muy bien el gran vencedor y manda lejos a Sangre Aymara. Tú eres el gran perdedor. Aquí está, el que siempre gana. El camino a la victoria está repleto de desotras. Vamos. 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 Viene, no pasa nada, no cae en la trampa. Sangre Aymara derriba sin embargo a Atipac. Luciendo muy bien aquí Sangre Aymara en este momento, dominando a su rival. Ahí lo tiene apresado de las piernas. Cambia de estrategia aquí el hombre que dice que nunca pierde. Y ahora jugando con el gran vencedor vemos a Sangre Aymara, patada en la espalda de Atipac. Y ahora viene, ¡toma! A las malas hace que bese la lona aquí Atipac. ¿Eso es todo lo que tienes? No he visto nada. Sí, ya te derroté a ti. Ahí proceso de estudio, viene toma de árbitro en el centro del ring. Candado para Atipac en este momento. Golpes al área de las costillas, trata de liberarse Atipac. Lo consigue, envían a las cuerdas a Sangre Aymara, que regresa con tacleada para Atipac. Se plancha, brinca muy bien Sangre a las cuerdas, brinca muy bien ahora Atipac. ¡Toma! Derribada. Lo tienes al llave en crucifijo. 1, 2 y casi, cuidado. Que clasifica aquí Atipac. Oye, si llega a vencer a Atipac, automáticamente también tendría una posible oportunidad al campeonato interpromocional de redes. Recordemos que Sangre Aymara
es el campeón. Sale del ring Atipac, Sangre Aymara, a replantearse la estrategia. Yo no soy el campeón internacional para imaginar. Yo puedo. Y eso no es el juego. Yo te voy a ganar. Demuéstramelo. Ven acá adentro. Regresan, azotan en el esquinero a Sangre Aymara. Viene. ¡Uy! Esquivan a Atipac. ¡Toma! ¡Toma! Patador en la espalda del gran vencedor. Se encarama en la segunda. Nuevamente en control. Aquí vemos a Sangre Aymara. Apresa la pierna de Atipac y ¡toma! No ha podido responder, pero ahí está, le abren la guardia, derechazo de Atipac, otro más antebrazo. Y bloquean el tercero, pero no pasa nada, pata en la zona media. Cruzan a Sangre Aymara, le envían a las cuerdas, viene, brinca muy bien. Atipac, toma, no cae en la trampa, Sangre Aymara. Lo tiene en uno, la cuenta solamente en uno. Y toma. Toma ahora en el pecho. A punta pies manejando. Sentó un bombazo para Atipac. Lo cubre en 1, 2. Sobrevive Atipac. Yo creo que hubiera cambiado la cosa si enganchaba la pierna muy bien. Aquí Sangre Aymara se confió en esa cobertura. Toma. Entierran de cabeza al gran vencedor. Atacando con todo, viene cobertura nuevamente, 1, 2, y cuidado, cuidado ahí con la confianza, Sangre Aymara. Se siente sobrado, está muy confiado aquí el hombre que nunca pierde, el campeón de las redes sociales, machetazo de pierna para Atipac, de costa a costa, le repite la dosis aquí. Viene, toma. 3 machetazos al hilo, lo tienen, 1, 2, y todavía no. Cerca del triunfo, cerca de ir al puesto de la triple amenaza, vemos a Sangre Aymara. Y toma, empujón para Sangre. Lo tienen, lo llevan a las cuerdas, cruzan a Atipac, envían a las cuerdas, taclada para Sangre Aymara, lo tienen nuevamente, toma, otra taclada más. Está resucitando aquí el gran vencedor, lo levantan, quiebradora, pero termina muy lejos para cubrirlo. Aquí Atipac, a Sangre Aymara, perdió una gran oportunidad. Pero no se le puede culpar, el castigo que ha recibido ha sido muy duro. Dándole tiempo para que se incorpore. Patada en la pierna de Sangre Aymara. Toma, contesta Sangre. Bloquea a la derecha. Patada en la zona media. Otra patada más. Y toma, esa casi le llega a la cara. Viene Sangre. Uy, no hay machetazo, falla machetazo. Engancha, toma. Lo tiene, puede ser Atipac el ganador. 1, 2, sí, lo revierte Sangre. 1, 2, todavía no. Cerca, patada, otra vez al área media y toma. Patadas voladoras para Atipac. Marronazo y ahora sí lo prepara para el machetazo final. Lo tiene, 1, 2 y gana Sangre Aymara.
Se anota en la triple amenaza la primera posición aquí Sangre Aymara, amigos. Gran victoria aquí para el campeón de las redes sociales. Supo capitalizar en cada momento que Atipac buscaba contraatacar. Estudió muy bien a su rival en esta ocasión, Sangre Aymara. Por su lado también Atipac se confió demasiado y eso le abrió la puerta aquí al hombre que ahora va a las semifinales. Tiene que aprovechar todo el tiempo que le queda para descansar muy bien porque se le vienen encima dos rivales más que vamos a conocer su identidad conforme avance el evento, amigos. Ahí está Tipaja, amigos. En otra será, pero vamos al siguiente combate por otra clasificatoria. Y esto involucra a dos jóvenes promesas. Miren lo que me acaba de llegar. Es una carta de Hacha Pacha. Es para este 13 de abril. Y no es solo para mi retorno, sino también para poder participar en el torneo 4000. Así que Amaru, prepárate, porque la Copa Bicentenario será mío. Porque Inti Zaimi está de vuelta. ¿Qué tal, amigos? Soy el felino de los Andes, la futura promesa de la lucha libre. Y nada, recordarles que este domingo yo seré el próximo finalista y ganador de la Copa Bicentenario en el torneo 4000. Y por último, este es un mensaje para ti, Inti Zaimi, prepárate, porque yo sí estoy muy preparado. Nos vemos en el ring. Bueno, continuamos con mucha más acción, amigos, aquí en el Templo del Sol. Estamos viendo Esto es Lucha y por supuesto que acaba de ingresar porque quiere ir al torneo 4000. Es la joven sensación conocida como el felino de plata, Titi. Un joven que ha estado haciendo de las suyas, ganándose el cariño del público, pero el obstáculo que tiene enfrente es otro también que quiere avanzar hacia el torneo 4000. Y miren quién lo acompaña. Amigos, acompañado de Jana Raimi. Él está haciendo su regreso oficial al Templo del Sol. Él es Inti Raimi. Bien, no cae en la trampa, no cae en la trampa. Ahí el proceso de estudio entre ambos. Engancha Inti Raimi, derriba a las malas aquí a Titi.
Ahí haciendo juego de lona, lo levantan aquí con llave al brazo al felino de plata, gira muy bien para quitarse el castigo de encima, contraataca ahora Titi a Inti Raimi. Ahí está, viene, derriban a Titi. Toma de árbitro en el centro del ring. Ataca Titi. Arriba, toma, se que besa la lona aquí, Inti. Viene el hijo del sol, viene con llave al brazo. Para Titi en este momento. Gira muy bien aquí el felino de plata. Contraataca nuevamente. Toma, derribada para Inti Raimi. Hoy mira ahí, aprovechando su altura, pero no cae en la trampa. Inti Raimi, prueba de fuerza entre ambos. ¿Qué van a hacer? Pasa de largo, viene, derriban. Enganchan a Titi, no pasa nada, viene Titi también. Derriban a Titi. Se quita el castigo de encima, muy bien aquí. Derriban al felino de plata, no pasa nada, cobertura que no procede, viene, derriban a Inti Raimi, cobertura que tampoco no procede, amigos. Y ahí está la muestra de respeto entre ambos, pero... contesta aquí Titi. Patada para Titi en la zona media. Viene, cruzan, lo mandan lejos. Viene, tacleada para Inti Raimi. Se plancha. Ahí demostrando su agilidad. Inti Raimi regresa, engancha con las piernas a Inti. ¡Toma! Viene, cruza. Lo enganchan a Inti Raimi. Lo mandan lejos con esa derribada. Falla con el lazo aquí. Inti Raimi, patada para Inti. Lo mandan a las cuerdas, lo tiene, brinca muy bien Titi. Bueno, si de agilidad hablamos, Inti Raimi tampoco se queda lejos. Qué tremenda patada voladora para derribar al felino de plata. Ahí recordemos que hacen de las suyas junto a su hermano Jana Raimi, los Hilata Raimi. Y ahora viene. ¡Toma! Planchita mortal. 1, 2. Y todavía no. Cerca del triunfo aquí Inti Raimi. Antebrazos para Titi en este momento. Toma, patadas en la espalda. Pisotones ahora para Titi en este momento. En control vemos a Inti Raimi. Mandan al esquinero a Titi. Viene. Lo esquivan aquí en el esquinero. Se da de lleno. Inti Raimi viene. Titi al ataque. No pasa nada. Falla. Viene. Inti Raimi, toma. Patada para Titi. Viene, ingresa. Falla el enseguiri.
Aquí Inti Raimi viene, Titi al ataque con ese tremendo rodillazo volador. Está muy lejos, se está demorando en cubrirlo. Viene Titi, puede llegar a la triple amenaza. 1, 2 y ese segundo que se demoró, amigos, fue crucial en este combate. Ahí se incorpora Inti Raimi, lo tienen, cruzan a Titi, no pasa nada en la segunda intermedia. Toma, planchita. Ambos en la lona, amigos, están exhaustos, pero ahí se incorpora el felino de plata. Viene 1, 2 y todavía no, todavía no. ¿Qué tienen pensado hacer, amigos? No pasa nada. Viene Inti Raimi. Toma, toma. Contraataca las cuerdas Titi. Viene, falla con el lazo, pero no cae en la trampa. Patada para Titi. Cruzan a Titi nuevamente con las cuerdas. Viene. ¡Oh! Mosca española y cayó muy mal. Titi. 1, 2 y amigos. Así se lleva la victoria Inti Raimi, anotándose junto a Sangre Aymara en la semifinal. Así haciendo su retorno aquí Inti Raimi al Templo del Sol, amigos. Algo sucede, amigos, con Titi. Nada que desmeritarle aquí a la joven sensación. En otra oportunidad será para el felino de plata, amigos. Debe seguir brillando con luz propia y nosotros nos preparamos para el tercer combate camino al torneo 4000. Un gran evento se acerca y no veo por qué no ser el protagonista nuevamente. Porque yo soy el campeón Kalahikani. Yo soy el ganador del trofeo dorado. Yo soy el ganador del torneo 4000 2024. Y ahora no veo por qué no ser el ganador del torneo 4000 2025. Porque yo quiero todo. Quiero el campeonato nacional. Quiero el internacional. Y así que a todos esos mugrosos que estén en mi camino, prepárense. Interesante. Sí. ¿Tú qué opinas, Charquecito? Yo creo que ganes. Hey. Un poco de contexto para todos esos neófitos de la lucha libre nacional. Aquí su campeón nacional de Hachapacha Pro Wrestling, Kusili Gerin, tuvo la oportunidad de participar en el torneo 4000 en su edición 2023. Lastimosamente y por azares del destino no se pudo completar dicha hazaña. Por lo que este año tengo la gran oportunidad de redimirme y por fin ser campeón nacional de Hachapacha Pro Wrestling al mismo tiempo de ser ganador del torneo 4000 2025. Así que voy por todo. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que gano, verdad? No, no creo que ganes. ¿Cómo que no? Sí, ya estaba en la final el año pasado. Sí, pero perdiste contra Maru. Pero eran 3. Soy el presente y el futuro. Uru.
Bueno amigos, nosotros continuamos con mucho más aquí en Esto es Lucha. Lo disfrutas por Contra las Cuerdas. Muchísimas gracias a las personas que se unieron. Seguimos camino al torneo 4000. Y aquí a todas formas, él dice... Tienen que decir mi nombre. No. Ahí está amigos. Guerrero Uru, actual campeón Kalahikani. Y también ganador del año pasado en el torneo 4000 2023. 24, perdón. Y hace su ingreso ahora el oponente en cuestión. Hace su ingreso el campeón nacional y la alegría del Templo del Sol. Cusi Ligerín. Al señor Luis Guerra. Tan feo ahí gritan, ¿qué cosa es esto? Ahí está, señor árbitro. Silencio, China. Señor árbitro, ¿cómo está usted? ¿Quién ha dicho? Y esta es nuestra última lucha de la ronda. Nuestra promotora del torneo, Marco Miller. Además, es una lucha que está presentando campeón contra campeón. Esta lucha. Así es, amigos. Aquí en Cacha Pacha. Bueno, haciendo sus estiramientos, como es ya conocido por parte del campeón nacional. Oye, ¿cuánto tiempo tiene? Debería de ser prohibido que payasitos como este estén viniendo a luchar aquí. Es lucha libre. Ya, pero ¿saben qué? Yo estoy en desacuerdo que un campeón se enfrente a otro campeón. Se ve feo. Por eso, yo he sido el ganador del torneo 4000 el año pasado. Es momento de que otro sea el campeón, así que Ligerín, le cedo el paso. Oye, pero ¿qué es esto? Cuente. ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿Le creo? Paquetito 1, 2 y casi que termina súper rápido aquí este combate. Oye, tío. Cayó en la trampa y Cusi Ligerín se confió. A mí igual me parece feo que los dos campeones de Pacha Pacha estén luchando. ¿Sabes qué? Es feo.
¡Uepa! ¡Uno! Bueno. Entre juego y juego, amigos. Yo tampoco peleo con payasitos flaquitos. Rápidamente se van a las manos. Toma, 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 toma. Rodillazos de Guerrero Uru. Patada de rodilla. Ataca Cusi Ligerín también ahora. Cruzan a Uru. Pone freno. Plancha. 1, 2. Todavía no, todavía no. Lo tiene. Suplex alemán. Engancha. Otro suplex alemán en línea. Y viene el tercero, viene el tercero. Arriba y toma. 1, 2. Y todavía no, todavía no. Uno, dos. Y dice que no, Guerrero Uru. Derechazo para Uru. Lo tiene. Cruzan a Uru, lo mandan a la esquina. Viene Cusi Ligerín al ataque. No pasa nada, mortal. Viene nuevamente. ¡Oh! Estrellón contra el esquinero. Lazo al cuello. Que casi que puso a girar aquí al campeón nacional. Pisotones ahora para Cusi Ligerín, amigos, en problemas. El campeón nacional está en dominio. El campeón Kalajikani. 1, 2. Y todavía no, todavía no. Bueno, aquí también Uru, si se nota una victoria sobre Cusi Ligerín, estaría casi cerca también, al igual que Amaru, de ser 2 veces ganador del torneo. Con también la única diferencia en que lo haría 2 veces corridas. ¿Será que veamos a Guerrero Uru con este tipo de hazañas? Mientras tanto, ahí castigando a Cusi Ligerín, vemos a Guerrero Uru, quienes, para que no lo sabían, venció a Puma Huáscar también en la final del año pasado. Ahora, torturando la pierna del campeón nacional, vemos al Guerrero de las Montañas. Patadas y más patadas en el esquinero para Cusi Ligerín. No ha podido reaccionar el campeón. Toma. Otra más. Viene. ¡Oh! Se equivocó, se equivocó. Se hizo daño en la rodilla. Viene Cusi Ligerín al ataque. Changuito. ¡Oh! Mandaron contra el esquinero. O contra las cuerdas aquí a Guerrero Uru. Bofetada para Uru. Viene pisotón ahora. Toma, toma, toma. Antebrazo para Cusi Ligerín. Toma, toma y toma. Oh, no pasa nada. Bloquea esa patada. Esquiva. Toma. Patada para Uru. Lo mandan en la esquina. Está mareado. Lazo que no derriba a Cusi Ligerín. Otro lazo más. No cae, no cae. Falla con el tercero. Viene con la full Nelson. ¡Toma!
Tremendo castigo, pero se está demorando en cubrir aquí Cusi Ligerín. 1, 2 y todavía no. Viene, cruzan a Cusi Ligerín. Catapulta enorme. Lo tiene. Suplex alemán para Cusi Ligerín. Lo mandan lejos. Y el segundo se repite. Lo cubren. 1, 2 y todavía no. Ataca, lo tiene, toma. Azotón contra el esquinero, viene Cusi Ligerín al ataque, toma. Destructor. Lo cubren. 1, 2 y todavía no. Cerca de la victoria, Cusi Ligerín. Pisotón fallido. Viene, falla el golpe Uru. Viene, falla la segunda. Viene Cusi Ligerín con el corte diamantes. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se le van a cubrir, amigos. Ahí está, lo tienen. 1, 2 y Guerrero Uru dice que no. Cargan a Guerrero Uru. Se defiende con codazos aquí. Engancha. No pasa nada. Vuelve a enganchar Ligerín. Vuelve. Uru. ¡Oh! Le dieron al árbitro. ¡Oh, no! Golpe bajo. Golpe de foul. Lo tienen. 1, 2. Y amigos, así se lleva la victoria. Guerrero Uru. La semifinal está lista, amigos, pero el combate fue exigente. El que ahora tiene que aprovechar el mayor descanso posible es justamente el campeón Calejicani, porque todavía tiene un combate más por disputar más adelante, camino a la final del torneo 4000. ¿En qué condiciones llegará Guerrero Uru? Y ahí está también el campeón nacional, amigos.
Se retira aquí Cusi Ligerín, amigos. Y mira, ahí está el universo de Pacha Pacha entregándosele a los niños también. El campeón, mientras nosotros nos preparamos para una lucha bastante especial. Yo sé que mi camino al torneo 4000, a la Copa Bicentenario, ha terminado. También sé que perdí mi oportunidad titular allá en Chile, pero aún tengo una oportunidad más. Este domingo 13 de abril estaré en una lucha de eliminación para tener una oportunidad por el título Kalahikani. Yo sé que es mi destino ser campeón. Nos vemos en Esto es Lucha. Torneo 4000, Copa Bicentenario. Después de un combate honorable contra Zoki Katari, no pude clasificar. Pero ahora tengo una nueva oportunidad. Este domingo 13 de abril, en el evento Esto es Lucha, participaré en una lucha de eliminación para ser el primer retador al campeón Kalahikani. Así que, en la gran final del torneo, Guerrero Uru, voy por ti, porque Ahayu será el 2 veces campeón. Los espero. Mañana los esperamos en la lucha eliminatoria, no se la pierda. Este domingo 13 de abril, en el evento Esto es Lucha, estaré compitiendo por una oportunidad por el campeonato Kalahikani. ¿Y saben qué? Seré la primera mujer en tenerlo. Uru, nos vemos en el torneo 4000. Ay, bueno. Perdí mi oportunidad para llegar a la final y ser el que levante la Copa Bicentenario. Pero bueno, no es tiempo de lamentarse. Que tengo otra gran oportunidad. Que tengo la oportunidad de ir por el título Kalahikani. Bueno, sin nada más que decir, Guerrero de los Cerros, aquí está tu próximo contrincante. Aquí está el que te va a quitar ese título. Aquí está el que se va a coronar como el campeón más joven de Hacha Pacha Pro Wrestling. Bueno, prepárate, Uru, que te voy a enseñar quién es el verdadero futuro. Domingo 13 de abril, el día de la rendición de cuentas ha llegado. Yana serás destruido sin piedad en una lucha de eliminación. Y Guerrero Uru, llevarás mi marca como un estigma de su desota, un recordatorio de mi supremacía en el ring. Porque Puma Huáscar viene con sed de victoria. Bueno, amigos, nosotros continuamos con mucho más acción y como lo acaban de ver, es momento de una lucha estilo ruleta rusa. Y la primera en ingresar en esta ocasión, queriendo hacer historia, siendo la primera mujer campeona, aquí está Rappel. Aquí viene ahora representando a los Gilata Raimi. Aquí está Yana Raimi. ¡Huepa!
Y miren ahora quién viene aquí. Él es el líder de Sinarquía. Con determinación y coraje quiere cumplir su destino porque eres el luchador de acero, Rocky Katari. Voy a salir victorioso en todo. Ahora haciendo su ingreso aquí, amigos, un hombre que sabe lo que es la destrucción, Puma Huáscar. Y bueno, este señor no necesita mucha presentación, todo el mundo lo conoce, sabe su trayectoria, pero aún así es la leyenda viviente, Halcón Dorado. Archi reconocido por todo el mundo, hace su ingreso al Templo del Sol, la fuerza de los Andes, Ajayu. Todos los gladiadores ya están listos en el ring, amigos. Bueno, reiteramos las reglas aquí, amigos. Son todos contra todos, perdón. Y la eliminación ocurre por la tercera cuerda. El último en quedar en pie obtiene una oportunidad por el campeonato Kalahikani en el torneo 4000. Y toma, vámonos a la acción. Jan ahí siendo castigado por Roxville. Rocky se encarga del Halcón Dorado y Ajayu de Puma Huáscar. Y cuidado que ahí querían eliminar a Halcón Dorado. Mientras tanto cruzan a Puma Huáscar, lo mandan a la esquina. No pasa nada, le esquiva muy bien con ese mortal. Patada en la zona media, derechazos. Mientras Roxville toma, le quema el pecho a Jana Raimi. No pasa nada aquí entre Ajayu y Puma Huáscar. Derriban a Puma. Cargan quebradora y wow. Casi que eliminan a Jana Raimi.
Y viene doble patada de Rocky. Cuidado. Wow, wow. Por poco y eliminan aquí a Rocky Katari, amigos. Cruzan a Puma, lo mandan a la esquina. Viene a Hayu, catapulta. ¡Ey, ey! Está en terreno peligroso. Falla. Viene Halcón Dorado ahora el ataque de Puma Huáscar. Mientras aquí se debaten aquí entre un pequeño duelo a Hayu y Rocky, quienes tuvieron una lucha en el evento pasado. En cuestión de lucha, ambos no pudieron clasificar. Domina ahora Puma Huáscar. Viene. ¡Oh! Se quita el Condorado. Viene Rocky Katari. Patada a la zona media. Viene. Cruzan a Rocky. A las cuerdas. No pasa nada. ¡Oh! Derriban a Rocky. Oh, no cae en la segunda. No cae en la segunda. Viene. Y senta un bombazo fallido. Se aparta el Condorado. Se agacha. Esquivan a Puma, cargan al Condorado, cuidado. ¡Wow, wow! Casi que lleva 2 por 1 aquí. Viene, cargan al Condorado nuevamente. Empuja, también colabora Roxville y cuidado. ¡Oh! Al Condorado es el primer eliminado, amigos. Patadas para Puma y para Rocky, cortesía de Yanni y Hayu. Casi que los eliminan. Cruzan a Roxville, la mandan a las cuerdas. Viene derribada para Jana Raimi. Ataca a Hayu a Roxville. Estrellón contra el esquinero. Viene catapulta para Hayu, pero cae ahí. Así que de pie viene. Toma derribada para Jana Raimi. Machetazo le quema en el pecho. Otro más. Domina a Hayu. Viene Roxville. No pasa nada, no pasa nada. ¡Uy! Rompe quijadas para Hayu. Viene girando Jana Raimi con el corta diamantes. Afuera. ¡Uy, uy, uy! Se aferra, se aferra. Patada para Jana. Viene. ¡Oh! Torbellino de Roxville. Y cuidado. ¡Oh, wow, wow, wow! Sacan, pero cae dentro del ring aquí. Jana Raimi. Planchan a Puma. Viene Roxville. Engancha a Rocky. Oh, y se lo llevan a Puma Huáscar. Muy bien, Roxville. Luciano muy bien aquí. Patada, sin embargo, de Rocky para Roxville. La envían contra Puma, la atrapa aquí en pleno vuelo Puma Huáscar. Uy, con la manera de Roxville castigan al luchador de acero. Y toma. ¡Ey, ey, ey! Cargan a Roxville ahora. La van a eliminar, amigos. Y... ¡oh! Se aferra, se aferra. ¡Oh! ¡Jalan a Puma! ¡Cuidado! ¡Lazo! Viene aquí Jana Raimi ahora, banquito. ¡Patada así! ¡Hoy! La segunda eliminada es Roxville. Lo tienen aquí a Jana ahora. Viene. ¡Oh! No. ¡Toma! Patada ahora para Jana. Enganchan, lo tienen. Lo tiene como ropa recién lavada aquí. Ahora patada para Rocky. Oye, al 2 por 1, pero ahí está Puma Huáscar frustrando los planes. Cruzan a Puma. Viene. Patada. ¡Oh! El que castiga es Puma.
Mortal sobre Puma Huáscar. Cuidado, cuidado. Que casi que eliminan a Rocky Katari aquí. Patada de Yana, contraataque, amigos. ¿Quién se lleva la victoria? ¿Quién retará a Guerrero Uru por el campeonato en el torneo 4000? Arriba y quebradona para Yana Raimi. Patada para Akayu. Oh, no hay destino, no hay destino. Impulsa. ¡Oh, fuera! Akayu es eliminado, amigos. Y ahora solo quedan 3. Ataca Rocky. Antebrazos, toma, bofetado de Puma. Rodillazo. Cargan a Rocky. ¡Oh! Patadora para Yana Raimi. Toma. Dominando Puma Huáscar en este momento. Oye, no me digas que va a comenzar el proceso aquí Puma Huáscar. Recuerden lo que pasó en su avance desde el torneo el año pasado. ¡Toma! ¡Toma! El segundo para Rocky, le hundieron el esternón. ¡Toma! Cruzan a Rocky, le envían a la esquina. Viene, estrellón para Yana. Lazo al cuello para Rocky. Otro lazo para Yana. ¡Oh! ¡Bota en la cara! También responde Yana Raimi, amigos. Gira Rocky, no pasa nada. Palma en el pecho. Girando, jugando con la cuerda. Rocky. Pinzas que llevan lejos a Puma Huáscar. Lo tiene. Ahora sí. Destino. Lo hizo. Solamente tiene que botarlo por la tercera, pero el que va a atacar ahora es Yana con la 450 desde la intermedia. Y ahí, bueno, saben que se necesitan más para eliminar a Puma. Arriba. Cuidado, afuera. Ahora esto se va a decidir entre Rocky y Yana Raimi, amigos. Ataca Yana. Contraataca Rocky. Antebrazo de Rocky. Antebrazo de Yana. Toma. Con la delantera ahora Yana Raimi. A las cuerdas, patadas voladoras. Anuncia victoria aquí Rocky. Amigos. Destino para Yana. Lo noquearon. Yo creo que eso es todo. Afuera, pero no. Se aferra Yana.
bloquean a Rocky, antebrazo para el luchador de acero, viene lazo volador desde la tercera y viene, oh, se aferra Rocky, antebrazo para Yana, codazo, oh, fuera. Y amigos, esto significa Yana Raimi gana la ruleta rusa. Amigos, qué triunfo. Sudó de la gota gorda, figurativa y literalmente aquí. Yana Raimi se anota una tremenda victoria. Va al torneo 4000 y va a retar a Guerrero Uru. Ey, Rocky está regresando. Oye, mira esto. Muestra de respeto aquí por parte del luchador de acero para Yana Raimi. Y ahora viene la final, amigos. Celebra Yana Raimi. Chachapacha, la leyenda crece con cada combate, la fe no decrece, rituales de lucha, la tradición, honran el pasado con devoción. Bueno, mis amigos, es momento del evento estelar y por supuesto esta es la gran final hacia la segunda del torneo 4000. Ingresa Inti Raimi. Para ganar esta lucha, para ser el campeón, llevarte esa Copa Bicentenario. ¡Conmigo! Bueno, ahora hace su ingreso. Él es Sangre Aymara. Y bueno, aquí viene el tercer integrante en esta triple amenaza, amigos.
Guerrero Uru. Cuando usted no es mucho. ¿Quién ataca por debajo? Yo he ganado y puta, y estoy donde merezco. ¿Está listo? Y bueno, así empezamos esta final, amigos. Recuerden que aquí se define al rival de Amaru. Pero ¿qué demonios hace aquí Guerrero Uru? No quiere saber nada. Clipeada para Inti Raymi, amigos. Ataca Sangre Mara. Marica, tu mamá. Patadas para Inti Raymi, amigos. 1, 2 y todavía no. Mientras ahí Guerrero Uru tomándose un descanso ahí. Cargan Inti Raymi, toma. Contra la lona lo depositan. 1 y ahí es cuando recién regresa a la acción Guerrero Uru. Una buena estrategia por parte de Guerrero Uru, debo decir, mientras permite que Sangre Mara e Inti Raymi gasten lo que tienen de reserva en el tanque. Él se da tiempo y impide la victoria. Pero ¿cuánto duraría la estrategia? Veamos qué es lo que sucede más adelante. Viene Sangre Mara desde el alto, pero cuidado. Ahí está Guerrero Uru que derriba a Sangre Mara. Viene afuera Sangre. Pisotones ahora para Inti Raymi. Ataca sin piedad ahora Guerrero Uru, amigos. Lo tiene. ¡Toma! Viene. 1, 2. Y todavía no. Tu hermanito me va a aceptar. Tu hermanito. No puedes. Fracasado. Mofándose ahí de Inti Raymi, amigos. Yo y mi hermano somos el verdadero futuro. ¡Toma! Rodillazo para Inti Raymi. Lo tiene, lo cargan. ¡Toma! Castigan Inti Raymi contra la lona. 1, 2 y ahí regresa Sangre Mara a la acción. Empujón para Sangre. Empujón para Uru.
Antebrazo. Ataca. Machetazo para Sangre. También para Uru. Toma. De tú a tú. Sangre y Mari, Guerrero Uru. Falla, se agacha, bloquea la patada, viene. Toma. Viene Inti Raymi, toma. Patada para Sangre. Lo tienen. Arriba. Se llevan lejos con ese látigo a Guerrero Uru. Vaya, wow, esquiva muy bien aquí. Inti Raymi. Pata en la zona media y toma de gol la chilena. Rodillazo para Inti Raymi. Arriba. No pasa nada, no pasa nada. Patadas para... ¡Oh! Oye, cae encima de Sangre. 1, 2. Y es ahí cuando se percata de la situación. Inti Raymi. Viene, viene. 1. Toma. 1. 1, 2. El segundo intento. 1, 2. Todavía no, todavía no. Cargan a Guerrero Uru ahora. Se baja del tren, codazos para Inti Raymi. Arrinconan a Inti. Lo tienen. Uy, le movieron el piso aquí a Guerrero Uru. Se castiga en área delicada. Ataca Sangre. Se defiende Inti Raymi. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bloquea. Derechazo de Uru. Toma. Lo tiene Sangre. Cuidado. Buscando la superplex aquí. Ey, ey. Guerrero Uru ahora se une a la acción. Cuidado. Superplex para Inti Raymi. Al cuadrado. Los tres en la lona, amigos. ¿Quién se levanta primero? ¿Quién consigue la victoria? ¿Quién irá a retar a Maru por el campeonato? Oh, perdón, por la Copa Bicentenario, amigos. ¡Toma! Toma y toma y toma ese intercambio macizo entre Uru y Sangre Aymara. Palma abierta en el pecho. Ataca Inti Raymi. Toma, toma y toma. No se olviden de mí, le dice. A las cuerdas. Toma. Los tres nuevamente en la lona, amigos.
El conteo sigue su curso en 6. Llega ahora. Cruzan a Inti Raimi. Oh, no pasa nada, me cae en la trampa, Guerrero Uru. Toma, toma y toma. Catapulta, pero cae de pie aquí, Guerrero Uru. Antebrazo para Inti Raimi. Patada de Sangre Aymara, regresa a la acción. Cruzan a... se lo lleva a las cuerdas, no pasa nada, bloquea. Cruzan ahora Inti Raimi. Patadas para Uru. Afuera termina aquí. Guerrero Uru, patada en la espalda de Inti Raimi. Afuera Inti. Y ahora Sangre buscando altura. ¡Bala de cañón! Regresan a Uru al ring. Dominando ahora Sangre Aymara, lo tiene. 1, 2, sí, casi, casi. Yo siempre gano. Cuidado que ahora va a buscar. ¡Oh! Le movió el piso Inti Raimi. Viene. ¡Oh! Esquivan a Guerrero Uru, no pasa nada, no pasa nada. Viene ahora Inti Raimi en control. ¡Wow! Mortal, amigos, los tres en ringside. Ahí va. Muy seguro de su victoria. Quiere ir a la final aquí. Inti Raimi. Patada para Inti. Arriba. Wow. Se le esquiva, no pasa nada. Rodillazo en la espalda. Doble rodillazo. Puede ser todo para Sangre. Lo tiene. Arriba. Cargan a Sangre Aymara en problemas. ¡Toma! Lo tienen. Regresa Uru a tiempo. Le abren la guardia. Ataca Inti Raimi, antebrazos. Bloquean a Inti. Cargan a Inti. Lo tienen. Helicóptero. Aerolíneas Uru. 1, 2 y Sangre Aymara llega a tiempo. ¡Qué final, amigos! Los tres quieren la victoria. Los tres quieren ir contra Maru. Los tres buscan levantar la Copa Bicentenario. Rompecaras para Uru. 1. Solo en uno el conteo porque llega Inti Raimi. Afuera Sangre. Ataca Inti Raimi. No pasa nada, no pasa nada. Viene. Arriba. Se le escapa, se le resbala. Están exhaustos, están agotados aquí, amigos. Los tres lo han dado todo. A las malas levantan a Inti Raimi. ¡Toma! Lo tienen. 1, 2.
¡Oh, sí, sangre! ¡Regresa a tiempo! ¡Afuera, Uru! ¡Lo tienen! 1, 2, ¡sí, amigos! ¡Gana Sangre Aymara! Es el segundo finalista. En buena hora supo cómo capitalizar, amigos. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Ahí viene Amaru! Felicidades, Sangre. Felicidades. Pero eso no cambia nada, Sangre. ¿Te crees un campeón? ¡Soy un campeón! Ese título es un pedazo de plástico que han creado dos gordos. Eso es lo que tú crees. Pero tú no puedes tener ni siquiera este título que dices que es cualquiera para ti. Pero por tu información, yo soy el que siempre gana. Y esta no fue la excepción. Y tampoco será la excepción allá en Torneo 4000. Porque yo me llevaré la Copa Bicentenario. ¿Sabes algo, Sangre? Cuando tú te lesionaste, yo estuve aquí peleando, sacándome la mierda por vos en tu evento. Y gracias a mí, tú tienes una segunda oportunidad. No tienes derecho de tratar así a esta gente. No te lo mereces. Es por eso que en la final vas a estar con la bestia. ¡Vete de espaldas! ¿Sabes qué? Tú te mataste conmigo, pero yo no soy el mismo al que ganaste. Ahora yo voy a ganar esa Copa Bicentenario. Tenlo por seguro. Lo veremos en la final. Pero esa sangre que tiene Sangre Aymara, va a estar por toda la lona. ¡Vamos, Sangre! Tremendo duelo de palabras, amigos. ¿Qué irá a suceder en la final del torneo 4000? ¿Quién se llevará la Copa Bicentenario? ¿Será el campeón de redes sociales Sangre Aymara o la bestia Amaru? Eso sí que está interesante de ver. Celebra Sangre Aymara. Bien, por último, quiero hacerles una invitación para el 27 de abril, que es por los animalitos. Por favor, de corazón les pido, asistan, vengan, apoyen al albergue Génesis. Lo necesita de su ayuda. Es todo, los espero el 27. Y bueno, amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Cerramos nuestro evento. Esto es lucha. Y la próxima cita va a ser este 27 de abril, aquí en el Templo del Sol. Así ¡Los es. esperamos!
Chacha Pachá, la leyenda crece con cada combate, la fe no decrece, rituales de lucha, la